Vamos a resolver un problema de composición de movimientos, en este caso un problema de tiro horizontal. En este problema los dos movimientos que se componen es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y una caída libre en el eje Y. Como siempre, vamos a dividir el problema en 4 pasos. El primero es hacer un dibujo esquema del problema donde se indican los ejes y los movimientos en cada uno de los ejes. El segundo paso es plantear las ecuaciones del movimiento, el tercero sustituir los datos y el cuarto resolver las ecuaciones y comprobar la coherencia de las soluciones. En este caso el problema pues es un problema de un caño de una fuente que nos dice que es un cilindro que tiene 6 centímetros de diámetro y que está situado horizontalmente a una altura de 120 centímetros. El agua ocupa todo el cilindro. Este dato nos lo da para que consideremos que el agua que sale, todo el agua que sale a la misma velocidad y cae a una distancia de 1 metro en el suelo. Recorre entonces verticalmente 1,2 metros y horizontalmente 1 metro. Nos pide que calculemos la velocidad con la que sale el agua del caño, es decir, velocidad horizontal, y luego nos pide el caudal de la fuente en litros por minuto. El caudal se calcula multiplicando la velocidad de salida del agua por la sección del cilindro. En este caso la sección es un círculo. Calcularemos entonces el producto de la velocidad de salida del agua por la sección del círculo. Los pasos para realizar el problema: el primero, pues un dibujo esquema del problema. Aquí tenemos el caño de la fuente, donde vemos que tiene el agua al caer, las gotas de agua al caer, dos movimientos: uno horizontal en el eje X, que es rectilíneo y uniforme, puesto que no hay aceleración en el eje X. Las flechas negras que indican la velocidad horizontal son todas iguales, y a partir del momento en que el agua abandona el caño de la fuente, pues empieza una caída libre en el eje Y. Al principio no tiene velocidad vertical porque empieza a caer. La velocidad vertical se va haciendo cada vez mayor según va cayendo, hasta que llega al suelo con su velocidad máxima. En todo momento la velocidad compuesta, la composición de los dos movimientos, nos daría la velocidad total en cada uno de los momentos del avance del agua, y esta velocidad pues sería tangente a esta línea, que es una media parábola, sería tangente a esa media parábola. Entonces, en resumen, la velocidad negra, la Vx, la velocidad horizontal, es constante, y la Vi, la velocidad roja, es variable. Segundo paso, planteamos las ecuaciones del movimiento. Es muy aconsejable plantear las ecuaciones por ejes. En el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, donde la ecuación general es la posición en cada instante de tiempo, se calcula sumando la posición inicial, que en este caso consideramos que está en el origen, más la velocidad horizontal por el tiempo. La velocidad en el eje X es la velocidad con la que el agua sale del caño de la fuente. Es constante en todo el movimiento. Y por otra parte tenemos las ecuaciones del eje Y. Al ser una caída libre, un movimiento rectilíneo en el eje Y, la línea recta en el eje Y, uniformemente acelerado con la aceleración de la gravedad, pues vamos a tener dos ecuaciones, una para la posición y otra para la velocidad. Las ecuaciones generales de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en su forma escalar, las tenemos aquí: posición igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo. Noto aquí que la velocidad, ya pongo velocidad en el eje Y inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y la velocidad en el eje Y pues será igual a su componente inicial más la aceleración por el tiempo. Al ser una caída libre, la altura a la que se encuentra el caño del suelo va a ser mi posición inicial en el eje Y. No tiene velocidad inicial en el eje Y porque cae a partir de aquí, y la aceleración es la aceleración de la gravedad. Como estoy trabajando sin notación vectorial, la forma que tengo de indicar que está desplazándose hacia abajo pues es poniéndole un signo menos
a la aceleración. Luego la aceleración de la gravedad, menos 9,8 metros segundo cuadrado. Las ecuaciones me quedarían, tendría tres ecuaciones, una para el eje X y dos para el eje Y. Paso 3, sustituyo los datos. En el eje X, la ecuación 1, he supuesto que parto del origen, como he dicho anteriormente, y ahora nos dice que cae a una distancia de 1 metro. Entonces el alcance en el eje X, que normalmente lo llamamos X máxima, es de 1 metro. Entonces para recorrer todo ese alcance emplea un tiempo que no lo conocemos, no lo tendremos que calcular, y que voy a llamar tiempo de vuelo. Entonces para recorrer ese metro horizontalmente emplea un tiempo tv. Entonces la ecuación 1, al ser x0 igual a 0, me queda 1 igual a vx por el tiempo de vuelo. Para recorrer un metro emplea un tiempo que llamo tiempo de vuelo. Y en el eje Y, las otras dos ecuaciones, la altura de la que parte es de 1,2 metros, y cuando llega al suelo, esa altura de 1,2 metros pues será 0. Habrá llegado al suelo, será 0. Entonces las ecuaciones quedan, la ecuación 2, la posición en el eje Y cuando ha recorrido todo la distancia, todo el espacio hasta llegar al suelo, pues será 0 igual a 1,2 menos un medio de 9,8 por el tiempo de vuelo al cuadrado. La ecuación 3, sustituyendo los datos, 9,8 por el tiempo de vuelo. Tengo planteadas las tres ecuaciones, entonces las resuelvo. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. De la segunda puedo sacar el tiempo de vuelo, de aquí puedo sacar el tiempo de vuelo, despejo el tiempo de vuelo aquí, y al despejar me sale que es 0,49 segundos. Lo sustituyo en la ecuación 1 para obtener Vx, que es la velocidad de salida del agua por el caño. Entonces, pues la Vx me va a salir 2,04 metros por segundo. Eso es la primera cosa que se nos preguntaba. La segunda cosa que se nos preguntaba es el caudal. El caudal se obtiene multiplicando la velocidad de salida del agua por la sección. En este caso la velocidad de salida del agua pues es la velocidad horizontal que hemos calculado anteriormente, Vx, y la sección es la sección del círculo del cilindro. La base del cilindro es un círculo, pi r cuadrado. El dato que se nos da el problema es el diámetro, luego el radio, si el diámetro que se nos da es de 6 centímetros, el radio es de 3 centímetros, 0,03 metros. Entonces la sección será pi por 0,03 metros al cuadrado. Nos sale una sección de 0,028 metros cuadrados. Luego el caudal, multiplicando la velocidad de salida, que es 2,04 por 0,028, nos sale 0,05712 metro cúbico partido por segundo. Ojo, se nos pide el caudal en litros por hora. Lo que tengo que hacer es pasar los metros cúbicos a litros y los segundos a horas. Bueno, pues la conversión que hacemos la tenemos aquí. Un metro cúbico son 1000 litros y una hora son 3600 segundos. Aplico esa conversión y me sale que el caudal son de 20.000 litros por hora. El paso 4, como dijimos anteriormente, pues hay que analizar la coherencia de los resultados. Aquí se nos antoja que son muchísimos litros en una hora, pero bueno, teniendo en cuenta que la velocidad de salida son 2 metros por segundo y que el diámetro, perdón, la sección es bastante grande, pues podemos considerar que es correcto. Aunque no nos lo preguntan, una cosa que se suele preguntar en los problemas de tiro horizontal es la velocidad total, la velocidad final justo en el momento en el que impacta en el suelo, así como la dirección que forma esa velocidad total con el eje X. ¿Cómo se calcularía? Bueno, pues la velocidad tiene en todo momento dos componentes, la Vx que la he calculado anteriormente, 2,04, y la Vi que me lo daría la ecuación anterior, la ecuación 3, que saldría de una de las dos ecuaciones del eje Y. Sustituyo el tiempo de vuelo, que es el tiempo que tarda en salir y llegar al suelo, en esa ecuación 3, y me sale que es 4,8 metros por segundo. Aquí se me ha olvidado el signo menos. El signo menos indicaría que la velocidad es hacia abajo. Luego la velocidad
en el eje X 2,04 y la velocidad en el eje Y sería menos 4,8 metros por segundo. La velocidad total se componen las dos, son dos velocidades perpendiculares, sería la raíz cuadrada de la Vx al cuadrado más la Vi al cuadrado. Haciendo esa operación nos sale 4,56 metros por segundo, que sería el módulo de esta velocidad. ¿Y la dirección que forma ese ángulo, esa velocidad total con el eje X? Bueno, pues por trigonometría, la velocidad total la puedo conocer yo a través de la tangente, que es el del ángulo alfa, que sería el cateto opuesto partido el cateto contiguo. El cateto opuesto, esta longitud es VI y el cateto contiguo es Vx. Se dividen las dos, aquí habría que incorporar de nuevo el signo menos y nos saldría que este ángulo es de 32,83 grados respecto del eje X. Y con eso pues quedaría completado el problema.